Buenos días, gente. Bien, la idea es que vamos a hablar de lo que sería la práctica de la próxima semana, que es la práctica de proporciones definidas. ¿Sí? Ahora, esta práctica, vamos a efectuarla por la mesa. ¿Ok? Más que nada por conveniencia. Ahora, ¿qué ocupo que sepa para esta práctica? Bien, en esta práctica vamos a ver todos los conceptos asociados con estequiometría, con la ley de proporciones definidas, con lo que es reactivo limitante. ¿Ok? Entonces, claramente, lo primero que ocupamos tener en cuenta es la diferencia entre una reacción química y una ecuación química. ¿Ok? Recuerden que la reacción química, ¿ok?, es el proceso como tal. ¿Ok? Ese es el cambio químico. ¿Ok? En cambio, la ecuación química es una forma escrita de representar ese cambio químico. ¿Ok? Ahora, muchas veces uno usa los términos intercambiablemente, pero esa es la diferencia, básicamente. ¿Ok? Uno es como tal lo que está ocurriendo y otro es la forma en cómo lo escribimos para poder estudiarlo. Ahora bien, en una reacción química, ¿ok?, tenemos cierto tipo de nomenclatura, cierto tipo de reglas que nos ayuda a poder escribir bien lo que está ocurriendo. ¿Ok? O por ejemplo, sí, la reacción que ustedes van a estudiar esta semana. ¿Ok? Que sería básicamente esto. ¿Ok? ¿Ok? En una ecuación, como ustedes recordarán, ¿ok?, tenemos en un lado los reactivos o bien reactantes y tenemos por otro lado los productos. ¿Ok? ¿Cómo sé cuáles son cuáles? Bueno, la flecha apunta a los productos. ¿Ok? Y lo que está opuesto a la dirección de la flecha, pues son los reactivos. Ahora, en una ecuación química, además de los reactivos y productos, muchas veces colocamos a la par de las sustancias involucradas, este, palabrillas entre paréntesis. ¿Ok? Esas letritas lo que nos ayudan es a identificar los estados de agregación. ¿Ok? Entonces, como se recordará, S representa sólido, ¿ok?, una L representa líquido, ¿ok?, una G representa gas, ¿ok?, y una C, como ustedes pueden ver en muchos de estos casos, representa que está en disolución acuosa. ¿Ok? A veces también podemos colocar otras nomenclaturas. ¿Ok? Podemos poner una flecha para arriba. ¿Ok? Que eso representa que se libera como gas. ¿Ok? Podemos, por ejemplo, poner una flecha que apunta hacia abajo, a la par de una sustancia. ¿Ok? Eso significa que precipita, es decir, la sustancia se convierte en sólida. A veces podemos, por ejemplo, poner un triangulito encima de la flecha. ¿Ok? Eso significa que se aplica calor. ¿Ok? Hay toda clase de simbolillos. Por ejemplo, también la flecha que estamos utilizando aquí para representar el cambio, tenemos muchos estilos de flecha. ¿Ok? Esta flecha, así como la están viendo, ¿ok?, completa, con la cabeza, ¿ok?, completa. ¿Ok? Esa es una flecha que representa un cambio completo, ¿ok?, una transformación total. ¿Ok? Luego verán ustedes que también tenemos flechas, ¿ok?, medias flechas apuntando en ambas direcciones, tenemos flechas de resonancia. ¿Ok? Hay muchas cosas que involucra una ecuación química. ¿Ok? Pero con que conozcan lo básico de este curso es suficiente. Ahora, un detalle importante antes de seguir. ¿Ok? Las ecuaciones químicas
¿ok? Deben estar balanceadas, ¿ok? Para que tengan sentido, si no, nada de lo que uno escriba a partir de ellas, pues va a tener lógica, ¿ok? ¿Qué significa que estén balanceadas? Balanceada lo que significa es que la reacción respeta, ¿ok? El principio de conservación de la masa, ¿ok? Recuerden que el principio de conservación de la masa lo que dice es que la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿ok? Es decir, todos los átomos, ¿ok? Que usted observa al lado izquierdo de la reacción, usted va a encontrarlos al lado derecho de la reacción, ¿ok? Todo lo que usted ve aquí al lado izquierdo, va a encontrarlo aquí al lado derecho, en iguales cantidades, ¿ok? Y si no lo ven en las mismas cantidades, pues tiene que jugar con numerillos para poder entonces garantizar que todos los elementos que están de un lado se encuentran en las mismas cantidades en el lado derecho, ¿ok? Eso es el punto de balancear, ¿ok? Ahora, cuando yo balanceo, yo utilizo números, ¿ok? Y los coloco delante de la sustancia que quiero ajustar, ¿ok? Esos números que yo coloco delante de las sustancias químicas para ayudarlos a balancearlo se llaman coeficientes, ¿ok? Los coeficientes recuerden que son números enteros positivos, ¿ok? Entonces, cuando se ocupe balancear la ecuación, ¿ok? Usted coloca delante de la sustancia que quiere ajustar un número, ¿ok? Un coeficiente. Ahora, esto es como lo más básico de lo que serían ecuaciones químicas. Ahora, vean que les mencioné el principio de conservación de la masa, ¿ok? Un principio básico, ¿ok? Que es uno de los fundamentos de lo que es la química, ¿ok? Eso también lo llamamos la ley de conservación de la materia, ¿ok? Ahora, algo parecido, o al menos relacionado, es, ¿ok? La ley de proporciones definidas, ¿ok? Es otro de esos principios básicos que rige lo que es la química, ¿ok? Ahora, ¿qué indica la ley de proporciones definidas? ¿Ok? Lo que me dice la ley de proporciones definidas es que los átomos, ¿ok? Obviamente de distintos elementos, se combinan en una proporción definida con tal de formar un compuesto determinado, ¿ok? Especifica eso así, en español sencillo. Digamos que yo quiero crear agua, ¿ok? El agua tiene esta fórmula como tal, que tiene dos hidrógenos y un oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que me dice a mí la ley de proporciones definidas? Que cuando yo quiero crear agua, yo voy a combinar siempre dos átomos de hidrógeno con un átomo de oxígeno con tal de crear el agua, ¿ok? Los elementos, ¿de acuerdo? Los átomos de un elemento determinado se combinan con otros en una proporción específica con tal de crear compuesto, ¿ok? Esto para crear el agua, por ejemplo. Si estuviéramos, por ejemplo, creando el peróxido de hidrógeno, H2O2, bueno, en este caso se combinan dos átomos de hidrógeno con dos átomos de oxígeno, ¿ok? ¿Ven? Los átomos de distintos elementos siempre se combinan en una proporción definida con tal de crear un compuesto en específico, ¿ok? Ahora, vean que aquí, combinando los mismos átomos, pero en proporciones diferentes, puedo crear sustancias distintas, ¿ok? Eso es la ley de proporciones múltiples, ¿ok? ¿Ok? Los mismos átomos, obviamente de distintos elementos, pueden combinarse en proporciones distintas para crear diferentes compuestos. ¿Ok? Entonces vean que en este caso
Si se combina de una manera, puedo crear, por ejemplo, agua. Si se combina de otra manera, puedo crear, por ejemplo, peróxido de hidrógeno. Si se combina de otra forma, puedo crear ion hidroxilo. ¿Ok? Son los mismos átomos, pero en proporciones diferentes. Y esto entonces crea sustancias distintas. ¿Ok? Ahora, esta no la vamos a estudiar como tal. ¿Ok? La que vamos a estudiar es la de proporciones definidas. ¿Ok? Cuando combino átomos determinados en una proporción específica para crear un compuesto determinado. ¿Ok? Y en el caso en particular del experimento de esta semana, vamos a estudiar, ¿ok?, precisamente la combinación de HCl con OH para crear sal. Ahora, con tal de poder hacer los cálculos de esta semana, eso sí, vamos a ocupar, eso sí, los principios de estequiometría y lo que es más importante, el reactivo limitante. ¿Ok? Ahora, en principio usted ya estudió todo lo que son los principios de reactivo limitante porque tuvieron precisamente examen de esto la semana pasada, pero así, un repaso rápido general de cómo funcionaba esto. ¿Ok? Ahora, para entender bien reactivo limitante, lo más práctico es hacer más o menos un ejemplo. El reactivo limitante se entiende con ejemplos, no con teoría. Entonces, digamos que tuviéramos lo siguiente. ¿Ok? Digamos que tuviéramos KOH, ¿ok? Vamos a combinarlo con, no sé, HF, ¿ok? Y eso nos va a dar entonces KF y agua. ¿Ok? Vamos a estudiar esta reacción para nuestro ejemplo. ¿Ok? Entonces, digamos que vamos a hacer lo siguiente. Digamos que se mezcla este, 20 mililitros de KOH, 1,5 mol por litro. ¿Ok? Eso se mezcla con 25 mililitros de una disolución de HF. Digamos que esta fuera 1,5 igual mol entre litro. ¿Ok? Entonces vamos a determinar reactivo limitante, reactivo en exceso, porcentaje de rendimiento. ¿Ok? Reactivo en exceso que sobra. ¿Ok? Y cualquier otra cosa ahí que se me ocurra. Ah, bueno, el rendimiento teórico. ¿Ok? Todavía faltan al menos un dato más para poder calcular todo. ¿Ok? Pero ese dato ahorita se los doy cuando haya hecho más números. Digamos que el problema me lo acabo de inventar, entonces. ¿Ok? No tengo ese dato todavía. Pero bueno, digamos que tenemos este caso. ¿Ok? Parecido a lo que ustedes van a hacer en el oratorio, pero no es lo mismo para que y ustedes ya tengan que hacer algo. Bueno, como ustedes saben, en un problema reactivo limitante, lo primero que hay que hacer es determinar el reactivo limitante. ¿Ok? Ahora, para poder determinar el reactivo limitante, ocupamos usar los moles de los reactivos involucrados. ¿Ok? El asunto es que vea que ustedes les dieron disoluciones. ¿Ok? Disolución de KOH al 1,5 y disolución de HF al 1,5. ¿Ok? Entonces ocupo determinar los moles de reactivos a partir de las disoluciones. ¿Ok? Ahora, para hacer eso, uno utiliza la concentración. Ahora, técnicamente ustedes van a ver concentraciones hasta esta semana, entonces eso es como un preámbulo, ¿ok? La concentración, como la que tienen ahí, mol por litro, es una forma de decir cuánto mol de una sustancia hay en un cierto volumen, ¿ok?
Entonces, si yo quiero calcular los moles a partir de eso, yo lo que hago es multiplicar el volumen por la concentración y eso me da los moles. ¿Ok? Entonces, vea que tengo 20 mililitros, que eso sería 20 por 10 a la menos 3 litros. Y usted hace ahí la conversión, sería 0,020. ¿Ok? Eso lo multiplicamos por la concentración, 1,5 mol entre litro. ¿Ok? Miren que escribí 20 litros de esa manera, simplemente para poder cancelar litro con litro, ¿ven? Si no, no podrían cancelar esto. ¿Ok? Entonces, hacemos volumen por concentración, ¿ok? En este caso, nos daría 0,03 mol. En este caso sería mol de KOH. ¿Ok? Esta regla, así como está, funciona para ese tipo de unidad de concentración, mol por litro. ¿Ok? En química 2 verán otras unidades de concentración que funcionan un poco diferente, pero la más importante y la más sencilla, que es mol entre litro, funciona así. ¿Ok? ¿Ok? Concentración es mol entre volumen. ¿Ok? O bien, volumen por concentración es mol. Esto podemos hacerlo igual para la otra sustancia. Entonces, uno hace igual, el volumen lo pongo en litros. ¿Ok? Sería entonces 25 por 10 a la menos 3 litros o 0,025. Y eso lo multiplicamos por la concentración, 1,5 mol entre litro. Y eso les daría entonces los mol. En este caso, los mol nos daría 0,038 mol. ¿Sí? De nuevo, hicimos la conversión para poder cancelar aquí y aquí. ¿Ok? Estos mol que están acá son moles de HF. ¿Ok? Entonces, ahora sí, ya que tenemos los moles de las sustancias reactivo, KOH y HF, ahora sí podemos calcular el reactivo limitante. ¿Ok? Ahora, muy probablemente su profesor de teoría les dijo que hay un montón de formas de determinar el reactivo limitante. ¿Ok? Yo les voy a explicar la que considero que es la más simple o quizás la más práctica, pero si usted maneja otra, le funciona muy bien, úsela. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos es poner las sustancias que nos interesan. ¿Ok? 0,030 mol de KOH, que esto es un reactivo, y lo que yo hago es calcular cuánto se forma del producto de interés, ¿ok? A partir de esa sustancia. ¿Ok? En este caso, vamos a decir que el producto de interés es KF porque es la sal que vamos a generar. ¿Ok? El agua no nos interesa en particular. ¿Ok? Entonces yo lo que hago es calcular cuánto se forma del producto de interés. ¿Ok? Y el producto de interés siempre va a ser el que le dicen a usted que se está generando o del que le dan más datos. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, este problema decía que le falta un dato. Sí, le falta la cantidad de KF que van a obtener ustedes. ¿Ok? Entonces, esa es la sustancia que me interesa generar. KF. ¿Ok? Entonces, lo que yo voy a hacer es calcular cuánto KF se forma a partir del KOH. Entonces, yo lo que planteo es un factor estequiométrico. ¿Ok? Entonces, yo quiero calcular KF. ¿Ok? Y lo que tengo es KOH. ¿Ok? Entonces, creamos un factor estequiométrico. ¿Utilizando qué? Los números que están delante, ¿ok? De la sustancia, los famosos coeficientes. ¿Ok? Vean que esto es muy sencilla porque todos son uno. ¿Ok? Pero si quieren 2, pues usamos el 2. ¿Ok? Vean que delante del KF hay un 1, entonces pongo un mol de KF. Delante del KOH hay un 1. ¿Ok? No se pone porque se sobreentiende. Entonces pongo aquí un 1, un mol de KOH. ¿Ok? Y ya con eso entonces creo un factor estequiométrico. ¿Ok? Creo un factor que convierte el KOH en KF. ¿Ok? Y obviamente, si usted hace esta multiplicación, pues le queda 0,030 mol de KF. ¿Ok? Vean que aquí la idea es que entonces KOH cancela KOH y le queda KF. Es decir, si se gasta todo el KH, se forma esta cantidad de KF. ¿Ok? Dejamos eso ahí. Ahora hacemos otra vez el procedimiento con
el HF. 0,038 mol de HF y planteamos entonces el factor estequiométrico. El producto de interés sigue siendo KF, pero ahora el reactivo que voy a estudiar es este HF. Entonces, de nuevo, factor estequiométrico. Delante del KF sigue habiendo un 1, un mol de KF. Delante del HF hay también un 1. Entonces, un mol de HF. ¿Ok? Entonces, vean que igual, si usted plantea este factor así como está, le da 0,038. Es decir, si se consume todo el HF, se generan 0,038 mol de HF. Aquí era K, aquí era K. Es una KF. ¿Ok? Porque se cancela el HF y se genera KF. ¿Ok? Entonces ya hice los dos planteamientos. ¿Ok? Usted hace un planteamiento de esos por cada reactivo que tenga. ¿Ok? Aquí solo hay dos, entonces solo hay dos planteamientos. Entonces, ahora sí, ¿cómo sé yo cuál es el reactivo limitante? El reactivo limitante, recuerden, el reactivo limitante, ¿ok? Es el que genera la menor cantidad de producto de interés. ¿Ok? En este caso hemos dicho que el producto de interés era el KF, o sea que el que genere menos KF es el reactivo limitante. O sea, este que, porque vean que 0,30 es menor que 0,38. Entonces, este que está acá, como es el que genera menos reactivo, digo menos producto de interés, ese es el reactivo limitante. ¿Ok? Porque es el que cuando se gasta limita que continúe la reacción. Y entonces, por descarte, el otro reactivo es el reactivo en exceso, ¿ok? Porque es un reactivo que va a sobrarnos al final, ¿de acuerdo? Entonces, este reactivo que está aquí, el que se gasta primero, que genera menos producto de interés, este es el reactivo limitante. Y el otro es el reactivo en exceso. Ahora, lo vacilón de hacer esto con esta técnica es que cuando se identifica el reactivo limitante, esto que se obtiene aquí, ¿ok? Esto que está aquí es técnicamente un rendimiento teórico. ¿Ok? Porque esta es, en principio, la máxima cantidad de producto que usted puede obtener cuando se consume todo el reactivo limitante. ¿Ok? Esta es la máxima cantidad de producto de interés que podría obtenerse al gastarse todo el reactivo limitante. ¿Ok? El rendimiento teórico, por si acaso, usted lo puede expresar como mol, lo puede expresar como gramo, lo puede expresar como kilo. ¿Ok? La unidad en la que usted expresa el rendimiento teórico va a depender del problema que usted esté haciendo o lo que le pida el examen. ¿Ok? Pero esto que está acá es técnicamente ya el rendimiento teórico. ¿Ok? Porque lo máximo que se puede obtener de el producto de interés cuando se gasta todo el reactivo limitante. ¿Ok? Esta es la ventaja de hacer esto de esta manera. ¿Ok? Identifica una vez al reactivo limitante y obtiene una vez el rendimiento teórico. ¿Ok? Pero bueno, sigamos. No hemos terminado. ¿Ok? Ahora, digamos que a mí me pidieran el rendimiento teórico, pues en otra unidad, qué sé yo, me lo pidieran en gramos. Bueno, no importa, porque usted ya tiene el rendimiento teórico en mol. ¿Ok? Usted ya tiene que es 0,30 mol de KF. Entonces nada más conviértalo a gramos, ¿ok? Usando factores estequiométricos. ¿Ok? La masa molar, pues ahí usted la va a tener o la va a calcular. ¿Ok? Para el KF, recuerden que sería 19 del flúor y 39 del potasio. Entonces, eso serían 58 aproximadamente gramos de KF entre mol. Entonces, esa es la masa molar de este bichillo. Ok, entonces, vean que mol cancela mol y lo que le quedan son gramos de KF. ¿Ok? Entonces, el rendimiento teórico en gramos sería 1,74.
gramos de KF. ¿Ok? Es decir, eso sería lo máximo que podríamos llegar a obtener si se gastara todo el reactivo limitante y no perdiéramos nada por ahí, algún dedazo o que se les cayó porque se les salpicó. ¿Ok? Eso es lo máximo que pueden llegar a obtener. ¿Ok? Es algo que depende exclusivamente del rendimiento teórico. Ahora bien, parecido a ese concepto, ¿ok? Está el rendimiento experimental. El rendimiento experimental, que es un dato completamente empírico y es cuánto se obtuvo realmente del producto de interés. ¿Ok? Este es un dato que me debe dar el problema. ¿Ok? No hay una manera así que yo pueda predecir cuánto me va a dar realmente la reacción, porque va a depender de cuándo yo la haga, ¿ok? Y cómo la haga. ¿Ok? Entonces, este dato experimental, ¿ok? Una, dos, o es un dato que me da específicamente el problema, o es un dato que obtengo utilizando otros datos ahí por un despeje patito en realidad. ¿Ok? Pero típicamente este es un dato que me van a dar. Entonces, digamos que yo obtuviera, ¿ok? Digamos que como dato que falta en el problema me dice, se obtuvo al final 1,60 gramos de KF. ¿Ok? Bueno, entonces ya con eso usted puede, por ejemplo, calcular el porcentaje de rendimiento. El porcentaje de rendimiento, uno lo calcula como experimental, ¿de acuerdo? Rendimiento experimental entre rendimiento teórico por 100. Así es como calcula uno el porcentaje de rendimiento. ¿Ok? Entonces, para el caso que tenemos, tendríamos entonces experimental 1,60, que es un dato que me da el problema. Teórico es el dato que yo calculé, 1,74. Y por 100 porque es un porcentaje. Entonces, el porcentaje de rendimiento para este problema que estamos planteando sería 91, 92%. ¿Ok? Un muy buen rendimiento. ¿Ok? Ahora, detallazos importantes sobre el porcentaje de rendimiento. En principio, el porcentaje de rendimiento siempre debería darles menor a 100, porque ahí ya aparecen todo lo que serían los errores, incertidumbres de los equipos, ¿de acuerdo? Entonces, siempre tiene que darles menor a 100. ¿Ok? Si les diera un porcentaje de rendimiento mayor a 100, sobre todo para el caso que ustedes van a hacer, es porque no secaron bien. ¿Ok? Entonces, su producto tenía más agua de la que quería tener. ¿Ok? Pero en condiciones normales, ¿ok? La reacción debería darles siempre menos de 100%. ¿Ok? Incluso 100 ya es en principio poco probable que ocurra. ¿Ok? Ahora, vean que entonces ya vimos cómo calcular reactivo limitante y reactivo en exceso, ¿ok? Haciendo factores estequiométricos. Ya vimos cómo calcular el rendimiento teórico, que podemos tenerlo directamente en moles o en gramos, ¿ok? Va a depender de en qué me piden a mí los datos, ¿ok? Y muchas veces, sobre todo en algunos problemas largos, me piden calcular cuánto sobra de reactivo en exceso. ¿Ok? Ya como un punto final para toda esta perorata de cálculos. Bueno, para hacer esto, ocupamos de nuevo el reactivo limitante como punto de partida. ¿Ok? Recuerden que el reactivo limitante es el que limita todo lo que ocurre en la reacción. No solo limita cuánto se genera del punto de interés, también delimita cuánto se consume de reactivo en exceso. ¿Ok? Ahora, si recuerdan, su reactivo limitante era 0,030 mol de KOH. Ujú. Y si recuerdan, ¿ok? La relación que teníamos era KOH más HF a KF
más agua, ¿ok? No voy a poner ahí los estados de agregación porque es nada más como para que lo recuerden, ¿ok? Si ya lo recordaban, pues no hacía falta poner eso, ¿ok? Ahora, ¿por qué pongo esto? Porque lo que vamos a hacer es calcular cuánto se gasta realmente de reactivo en exceso, ¿ok? Recuerden que el reactivo en exceso es el HF. Todo lo que vamos a hacer es un factor estequiométrico, un factor que convierta, ¿ok? Convierta el KOH que está reaccionando en AHF que está reaccionando, ¿ok? Vamos a ver básicamente cuánto se consume de uno a partir del otro, ¿ok? Todo lo que hacemos es un factor estequiométrico. Pues igual, delante del HF pongo 1, ¿ok? Porque es lo que yo veo en la reacción. Delante del KOH también hay un 1, entonces aquí pongo un 1. Y la idea entonces aquí es la siguiente. Yo estoy, en cierta manera, convirtiendo un reactivo en el otro para ver cuánto se está gastando realmente. ¿Ok? En este caso, vean que me dice que son 0,30 mol de HF. ¿Ok? ¿Ok? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es que cuando se gastan los 0,030 mol de KOH, solo se gastan 0,030 mol de HF. ¿Ok? ¿Y por qué decimos solo? Porque recuerden, ¿ok?, que al inicio hay 0,038 mol de HF. ¿Ok? Obviamente hay más de lo que se está gastando, por eso es que sobra. ¿Ok? Ahora, ¿cómo entonces calculo cuánto sobra? Es una cuestión muy lógica. A todo lo que tengo, ¿ok?, si a todo lo que tengo le quito lo que reacciona, eso es lo que me da que es lo que sobra. ¿De acuerdo? No es ninguna fórmula avanzada, es simplemente sentido común. Si a todo lo que tengo le quito lo que gasté, eso me da lo que sobra. Y entonces, ¿qué es lo que sobra? Bueno, todo lo que hay, ¿cuánto eran? 0,038 mol de HF. ¿Y qué es lo que reacciona? Lo que me dice el reactor limitante, que solo reaccionaron 0,030 mol de HF. ¿Ok? Y entonces vean qué es lo que me va a sobrar de reactivo en exceso, que es 0,08008 mol de HF. ¿Ok? Y si me lo piden en gramos, pues simplemente hago la conversión. No pasa nada. ¿Ok? La conversión la hacemos igual con factores estequiométricos, ¿ok? Usando que la masa molar. Recuerden que la masa molar del HF pues sería pues 1 de la H y 19 del flúor, serían 20 gramos de HF entre mol aproximadamente. Y entonces vean que haciendo la conversión, les quedaría entonces mol de H, gramos de HF, que serían 0,16 gramos de HF. Eso es lo que sobra de reactivo en exceso. ¿Ve? Y esos serían todos los posibles cálculos que uno puede hacer en principio en un problema genérico reactivo limitante. ¿Ok? De es que lo resolvimos con un ejemplo parecido para que ustedes tengan un punto de partida para cuando vayan a hacer los cálculos de lo que ustedes van a hacer en el lab. Pero igual, si no estuvieran seguros, simplemente lo pueden preguntar. Ahora, propiamente hablando, ¿qué vamos a hacer nosotros en el lab? Bueno, lo que vamos a hacer en realidad es muy simple. De hecho, el procedimiento como tal es súper sencillo. Lo que es un poco desafiante, pues es todo el calculero que hay que hacer después. Entonces, la idea es que tenemos trabajos por lado de mesa. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer es básicamente preparar dos cápsulas de porcelana. ¿Ok? Entonces, si son dos parejas por lado de mesa, pues una pareja prepara la cápsula, perdón, prepara la cápsula de la parte A y la otra pareja
prepara la cápsula de la parte B. Si es un trío, pues una persona hace la parte A y una persona hace la parte B y el otro los asiste. Ahora, ¿qué hay en la parte A y qué hay en la parte B? Básicamente la misma cosa. La idea entonces es la siguiente. Por lado de mesa, ¿ok? Vamos a preparar dos buretas, ¿ok? Por lado de mesa. Entonces, una bureta tiene NaOH, ¿ok? Y la otra bureta tiene HCl, ¿ok? La idea que es que las compartan, ¿ok? Entonces, una pareja prepara una bureta y la otra pareja prepara la otra bureta, ¿ok? Si veo más de dos buretas preparadas por lado de mesa, voy a sonarme en el trabajo oratorio a todo lado de mesa, que le voy a tirar como 30 puntos menos por no hacer caso, ¿ok? Son dos buretas nada más. Ahí comparten. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer con las dos buretas? Bueno, la idea es la misma. Usted va a tener entonces por ahí una cápsula prepesada. ¿M? Va a tener un vidrio de reloj prepesado. La idea entonces es, para la parte A, que a la cápsula le agregue 10 mililitros de HCl y 10 mililitros de NaOH. Que como es con pureta, vamos a hacerlos exactos. Y esta vez sí ocupo que los midan bien. ¿Ok? Para que tenga sentido. ¿Ok? Entonces la cápsula A son 10 y 10. ¿Ok? Entonces, como tenemos dos buretas, voy con mi cápsula cuya masa ya conozco, voy a la bureta 1, le agrego 10 de NaOH, voy a la bureta 2, le agrego 10 mililitros de HCl. Y ahí está la cápsula A. ¿Ok? La otra pareja, prepara la cápsula B. ¿Qué es la cápsula B? La cápsula B es una cápsula en la cual hay cantidades diferentes. ¿Ok? Va a haber como, eran 12 mililitros, me parece, de HCl, ¿sí? 12 mililitros de HCl, y vamos a tener 10 mililitros de NaOH. Es decir, toda la diferencia entre la cápsula A y la cápsula B es que la B tiene 2 mililitros más de HCl de la otra. ¿Ok? Entonces, tengo las dos cápsulas listas, preparadas. ¿Y qué es lo que hacemos después? Lo que hacemos después es evaporar a sequedad ambas cápsulas. ¿Ok? Usando el mismo procedimiento que usted ya ha utilizado en el experimento 1 y el experimento 2. ¿Ok? Es decir, va a tener por ahí un mechero, vamos a tener ahí un sedazo encima de ya sea de un aro o un trípode, y vamos a poner aquí la cápsula. ¿Ok? Idealmente tienen el reloj listo para poderlo sentar en caso que se descontrole. Y usted recuerda, por eso que teníamos entonces prepesado el reloj, para que cuando lo pongamos y le pringa la sal encima, podemos empezarlo a finalizar qué está pasando. ¿Ok? Pero sí, la idea es que usted evapore esa queda ambas cápsulas y pese cuando esté frío. Y ese experimento. Literalmente este es el experimento. ¿Ok? Usted llega como la obesa, prepara dos bretas. ¿Ok? En una cápsula prepesada, 10 de NaOH, 10 de HCl. En la otra cápsula, 10 de NaOH, 2 HCl. Preparan dos mecheros, ponen las cápsulas a secar, el reloj en caso de emergencia, lo seca, se enfría, lo pesa, listo. ¿Ok? Es un experimento muy conciso, porque la parte importante del experimento, donde está la parte pesada, es en los cálculos. ¿Ok? Entonces es un evento fácil de hacer, pero es porque la parte numérica a veces se les cuesta a ustedes, por eso es que lo hacemos nada más así. Ahora, detallazo importante. El reactivo que tiene que estar en exceso, ¿ok? Del que vamos a poner en más cantidad al final en la cápsula B, tiene que ser el HCl. ¿Ok? Si se equivocan y ponen más de NaOH, no va a servir
y no van a repetir, ¿ok? Que no acepto errores en este procedimiento de ningún tipo. Tiene que ser que se les quiebre y tiene que ser al puro inicio, ¿ok? Porque tiene que ser de HCl, porque recuerden que el HCl es un gas que yo disuelvo en un líquido y ahí convierto en disolución, ¿ok? Y el NaOH es un sólido, ¿ok? Entonces, si usted agrega exceso de NaOH al final, por más que esté caliente, el NaOH va a quedar ahí sólido en el fondo de la cápsula, todo sin gracia, ¿ok? Y lo que yo quiero es que nada más en la cápsula lo que me quede es sal, ¿ok? Si yo agrego exceso de HCl, ¿ok? Lo que va a pasar es que entonces, si hay exceso de HCl, pues simplemente cuando se seca el agua, se seca se va el HCl volando como gas, ¿ok? Por eso es que ocupamos que este sea el que esté en exceso, ¿ok? También por eso hacemos precisamente esta reacción, ¿ok? Porque este se evapora, este se va como gas, este se consume completamente y esta es una sal que va a quedar precipitada y perfecta, ¿ok? Y hacemos esa reacción porque esta sustancia con esa sustancia solo me da un producto, ¿ok? Cuando uno utiliza otras sustancias, uno se arriesga a que proporciones múltiples pueda aparecer y me genere varios productos y yo no sé cuál me está generando, ¿ok? Entonces, por eso hacemos esta en particular. Pero bueno, más allá de esos detallillos, vean que lo que hay que hacer en realidad es bastante simple. Igual, si tuvieran preguntas, simplemente las pueden hacer, ¿ok? Bueno.